Fabián Bonilla López, de origen Iusabi, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sobreviviente del poniente de la Ciudad de México, maestro en comunicación política por la UAM Unidad Xochimilco y un convencido de la existencia de lo paranormal, doctor en ciencias sociales por la misma UAM y testigo de la vida extraterrestre. Deyanira Morales. Es comunicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la maestría en Estudios de la Mujer en la UAM Unidad Xochimilco. Actualmente es coordinadora general del Centro Ibero Meneses. Tiene intereses en temas culturales, sociales y políticos. Específicamente, su día favorito es el Día de Muertos y todo lo que implica esta tradición mexicana. Bienvenidas, bienvenidos a este especial de Centro Ibero Meneses por el Día de Muertos. En esta ocasión comparto espacio con Fabián Bonilla y Deyanira Morales, muy conocida ya en este centro. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias, Lilian. ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oigan, pues yo estoy bien emocionada por este programa, no solo porque vamos a hablar del Día de Muertos, sino porque, como chisme, les voy a contar que cuando Centro Ibero Meneses era Casa Meneses, hace 11 años, yo hacía radio aquí y se llamaba ¿Qué onda Santa Fe Jóvenes al Aire? Y de hecho, así nos juntábamos, ¿no? O sea, toda la banda de ese entonces veníamos aquí, estudiábamos yo estudiaba en el CCH Naucalpan y este era mi espacio todas las tardes, ¿no? Venía a hacer radio, igual era grabado. Y entonces como que estar aquí ahora con ustedes me hace regresar a 11 años atrás, cuando en ese entonces era una CCHera y estoy muy contenta, estoy muy feliz porque además tengo aquí a Fabián Bonilla, no solo amigo, sino también fue mi profesor en la universidad, ¿no? Entonces yo aquí, además de tener un amigo, tengo un colega. Entonces, Fabián, muchas gracias por aceptar venir. Y bueno, yo quería como leerles una frase como para detonar pues estas conversaciones, este chisme, ¿no? El chisme que nos vamos a echar hoy del Día de Muertos. Es un libro que la verdad me gusta mucho, llevo como la mitad, o sea, ni siquiera lo he terminado. Se llama A la salud de los muertos, relatos de quienes quedan, de la autora Viviane Desprez. La verdad es que no sé si se pronuncia así, pero les paso la foto para que vean qué libro es. Y bueno, es un libro que habla esta autora hace como un estudio ahí entre antropológico y sociológico de cómo nos relacionamos con la muerte y cómo, yo te decía, ¿no, Lilian? Como otras bambalinas, que todas tenemos una historia, ¿no? Con la muerte, una historia de muertos. Entonces, les voy a leer. En el momento en que un individuo muere, su actividad queda inacabada. Y podremos decir que permanecerá inacabada en tanto subsistan seres capaces de reactualizar esta ausencia activa. Semilla de conciencia y de acción. Sobre los individuos vivos se apoya la carga de mantener en el ser a los individuos muertos en una perpetua necuya. Y entonces es lo que vamos a hacer hoy, creo, ¿no? Como a la salud de nuestros muertos. Y bueno, aquí traje un cafecito, salud, a la salud. Hay que pedir permiso, ¿no? Como de poder entrarle a estas historias, porque creo que muchas veces siempre es como a veces desde el juego o incluso desde la burla. Y pues no tiene que ser así, ¿no? Entonces, a la salud de nuestros muertos, abrimos este espacio y le damos la bienvenida a Fabián. Muchísimas gracias, Fabián. Pues todo un gusto, la verdad es que es muy interesante, pues precisamente, ¿no? Con estas fechas quizás de pronto hay una mayor sensibilidad sobre los temas. De alguna manera es importante, pues, no solo tener presente en estas fechas a quienes se han adelantado, sino todo el tiempo, porque al final creo que, a diferencia de lo que la tradición plantea, el vínculo con las personas que ya no están en este plano terrenal es permanente. Y eso es lo que a mí me ha llamado mucho la atención. Y claro, si a eso le metemos anécdotas, historias, algunas de ellas sí son como muy terroríficas, pero otras
pienso que son como de mucha esperanza, porque de alguna manera, frente al dolor de lo que puede ser la muerte, el pensar la trascendencia, la posibilidad de reencontrarnos con nuestros seres queridos, siempre es un detalle muy significativo. Entonces, creo que sería interesante explorar múltiples dimensiones en relación al Día de los Muertos, o al Día de Muertos, o digamos este tipo de celebraciones que al final, quién sabe, ¿no? cómo fueron colocándose, porque cuando rastreamos la historia pues nos damos cuenta de que es una mezcla de muchas cosas en muchos lugares del mundo, y al final nos queda esta idea de que pues es como algo tan, digamos, tan íntimo de los seres humanos que pues hay que alojar en nuestra memoria pues el recuerdo, pero también la vivacidad de nuestros muertos. Es correcto. Como bien comentabas, Deji, bien igual. Está bien, no, dale, estamos en confianza. Platicábamos hace unos días respecto a este programa y mencionábamos mucho que para la mayoría de nosotros el Día de Muertos tiene una trascendencia, tiene una importancia, por costumbre, por antigüedad, por historia, por enseñanza, por diferentes cosas, pero para quienes sufrimos la pérdida de un ser querido cercano, en este caso yo me voy a referir a mi papá, que va a cumplir 15 años de muerto. Antes, el Día de Muertos era, pues sí, yo veía que ponían la ofrenda, que íbamos al cementerio, dejábamos flores, pero pues no me significaba nada, ¿no? Porque no era algo tan cercano para mí. Cuando ya murió mi papá, pues mi mamá continuó con esta tradición, porque al final es eso, ¿no? Y entonces tomó un significado diferente. O sea, ya no es nada más el decir es el Día de Muertos. No, o sea, ya es el decir, es el día en que vienen tus seres queridos, ¿no? Y tengo amigos de diferentes partes del mundo que de repente me dicen, es que está como muy bizarro, o sea, ¿van a llegar a tu casa? Evidentemente no, o no sé, ¿no? O sea, yo puedo decir que sí, puedo decir que no, no lo sé, nunca los he visto, espero no verlos, no tengo esa fuerza, Claro. pero es como un sentido de creencia, ¿no? De pertenencia, y cambia en muchos sentidos. Y aparte, pues los mexicanos somos súper famosos en el mundo porque no solamente honramos a la muerte, también nos burlamos de la muerte, Sí. satirizamos todo. Entonces eso nos marca completamente diferentes ante el mundo, ¿no? Entonces ese sentido de pertenencia también es algo como muy arreglado de parte de los mexicanos, ¿no? Así de, tú podrás tener tus festividades, pero yo tengo el mío. Exacto. Ahorita me hiciste recordar, Lilian, una frase que se dice mucho en México, ¿no? El muerto al pozo y el vivo al gozo, y jaja, ¿no? Pero luego, eso te da risa en ciertos momentos, pero después, no, o sea, es doloroso, y esa frase no la puedes andar soltando como en todos lados y en cualquier momento, pero sí es verdad, ¿no? O sea, en México también, sí, nos burlamos de la muerte, y qué fuerte esto que dices, gracias por compartirlo, Lilian. Como que para muchas personas esta festividad o esta celebración puede significar algo, pero cuando tienes una muerte muy cercana, o sea, es doloroso, ¿no? O sea, yo siempre, cuando escucho hablar a la gente de la muerte, siempre pregunto como, ¿cuántos muertos tienes? ¿No? O sea, como con cuántos cargas, porque, y luego me dicen como, no, en algún momento un primo o un tío lejano, y se nota cuando alguien no carga a sus muertos, ¿no? Tan de cerca, porque tienes un acercamiento con la muerte de distintas formas o en distintos niveles, ¿no? Yo quisiera preguntarle a Fabián, para él, ¿cómo celebras el Día de Muertos? Si es que lo celebras, o ocuparías otra palabra, honras, ¿cómo le haces? O sea, para ti, ¿cómo te preparas para ese día? ¿Pones ofrenda? Sabemos que justo, y en tu semblanza nos dices, ¿no? De la comunidad New Savvy, que es a la que perteneces, ¿hay alguna especificidad de la celebración, algo diferente que hayas notado en contraste con la Ciudad de México? Pues ahí está una excelente pregunta, y bueno, pues pienso varias situaciones.
Por un lado, pues el reconocer que hay o ha habido pues personas con una sensibilidad muy particular, que se les conoce, digamos, en general como mediums, algunos como sensitivos, sensitivas, canalizadores, canalizadoras. Y son personas que de alguna manera han reconocido una sensibilidad diferente y por alguna razón la han trabajado, ¿no? La han desarrollado y han generado pues situaciones o habilidades, capacidades increíbles, son increíbles, ¿no? Más allá de ver a una persona que ya no está en este plano terrenal o hablar con ellos, comunicarse, hay situaciones inverosímiles, ¿no? El medium puede tener otras habilidades, la clarividencia, es decir, ver tanto hacia, digamos, lo que podemos pensar como hacia el futuro, hacia el pasado, porque de alguna manera ahí nos mete a una situación muy interesante, ¿no? La no existencia del espacio y del tiempo. Ya, eso es ya tema para quizás una charla mucho más, digamos, más en ese sentido. Y por otro lado, hay personas que reivindican su actividad, pero no lo ven como si fuera un don o como si fuera una habilidad única, sino lo ven como una habilidad compartida con todas las personas, con todos los seres humanos, pero que de alguna manera utilizan, bueno, voy a referir a uno de ellos, que es Aldo Linares, y Aldo Linares, de origen peruano, que vive actualmente, trabaja en España. Él dice, todos tenemos habilidades, ¿no? Somos como una radio, que simplemente es una cuestión de trabajar y, digamos, ecualizar bien la sintonía y con eso, ¿no? Y claro, ahí implica varias situaciones. Lo platicamos y podemos ampliarlo si gustan, pero hay un periodo de nuestra vida, de todas y de todos, que estamos más sensibles hacia ello, precisamente porque no tenemos toda esta carga o todo este sesgo cognitivo que nos marca la cultura, la religión, los mandatos familiares, que renuncian a la posibilidad de pensar desde otro lugar a la muerte. Y entonces, obviamente, siendo niños, niñas, a veces tenemos estos momentos, estas situaciones, y algunos de ellos lo viven de una manera muy fuerte, porque donde sentimos que no hay nada, allí están. Pero no solo las personas que han trascendido de este plano, sino otras energías y otras entidades que habitan también, o que llegan, o que de alguna manera aparecen, ¿no? Entonces, obviamente, hay una denominación digamos, de una serie de entidades que les llaman de bajo astral, y al parecer estas entidades sí son terroríficas, o sea, sí es donde proviene esta parte digamos, de los estereotipos de la maldad, ¿no? Entonces, no es fácil, y yo he conocido gente aquí en México que me ha platicado su experiencia y que es muy fuerte, porque a los 5 o 6 años ver una imagen, una entidad, un ser que no tendría que estar allí, sobre todo en los espacios más personales, más íntimos, pues obviamente es muy conflictivo, ¿no? Hay personas que han pedido que ya no ver eso, y ya sea porque recurren digamos, a alguien de conocimiento y cierran, digamos, ese canal, o hay a veces entidades o energías que son las que vienen y cierran ese canal, ¿no? Entonces, de alguna manera, considero que no es una situación tan fácil, pero al mismo tiempo abre posibilidades que para mí son muy interesantes, ¿no? Una de ellas es el fantasma y su entorno, ¿no? De alguna manera, ahora creo que con la tecnología, con muchas explicaciones como desde la ciencia ficción, más o menos podemos entender un poco de la vivencia de un fantasma.
en el sentido de que el fantasma recrea su propia realidad. Es decir, produce su realidad. Entonces, pienso, por ejemplo, ¿no? Un fantasma que de repente atraviesa diferentes casas, ¿no? Y no es que el fantasma deambule en esas diferentes casas, es que él vive en lo que fue su casa y ahora está segmentada en departamentos o está segmentada en una calle que se abrió o un túnel, ¿no? Es decir, que ellos viven en sus casas, ¿no? Como ellos la recrean. También, no sé, he escuchado narraciones que tienen que ver precisamente con esta recreación. Ahí hablando de Aldo Linares, habríamos que hablar también de Paloma Navarrete, que es otra mujer extraordinaria con estas capacidades de medium. Y ella, junto con otras personas, generaron un grupo que es EPTA y que pues, por muchos años han investigado este tipo de situaciones, casos, ¿no? Y entonces uno de ellos, que me parece muy significativo al ser profesor, es que en una escuela, en una institución universitaria en España, se les solicita sus servicios, ellos acuden e identifican que hay un profesor que todos los días se presenta y da su clase, ¿no? Y entonces de alguna manera logran, ¿no? Hacer que les haga caso y empiezan a platicar. De entrada el profesor no sabe que está muerto, ¿no? Y entonces de alguna manera desmentir a un fantasma es muy interesante porque muchos de ellos intuyen, tienen la idea de que algo está pasando con sus vidas, pero no se atreven a establecer algo tan definitivo como estoy muerto, ¿no? Y entonces este profesor acudía a la escuela, daba su clase y de alguna manera recreaba, ¿no? En ese espacio, ¿no? Otro caso que estudió EPTA fue una persona que tenía un arraigo muy fuerte con el dinero y él tenía un departamento donde él había recreado un espacio lleno de dinero, lleno de todas las riquezas. Y entonces obviamente allí estaba, ¿no? en ese como bucle, ¿no? Y entonces de alguna manera creo que también es una situación por un lado muy interesante y muy compleja, porque implicaría también pensar que la realidad o esto que nosotros pensamos como realidad es algo diferente, algo distinto. Entonces no existe el tiempo o el espacio o el tiempo, es totalmente distinto a lo que nosotros concebimos. Tengo miedo, tengo miedo, Lilian, porque justo ese grupo que menciona Fabián tiene ahí varias historias bien potentes y justo me acuerdo, no sé si fue en el seminario o es algo que también se habla, ahora que por ejemplo vamos a poner la ofrenda, que las personas que mueren por alguna causa como accidental, o que les arrebatan la vida, ¿no? Homicidios, feminicidios, ¿no? Son esas personas que esto es lo que es como lo que yo sé, digamos, ¿no? Son estas personas que no saben que ya fallecieron, ¿no? Y entonces por eso se quedan como en este bucle del que habla Fabián, y por eso siempre te dicen, ¿no? En la ofrenda pon velas y además no solo ofrendes a quien quieres, ¿no? O a tus seres queridos, sino pide también por estas personas que están como en el limbo, ¿no? O ya digamos en la religión, el purgatorio, ¿no? Que son estas almas que incluso en un podcast que también me gusta mucho de unas morras malditas que además admiro demasiado, se llama así su podcast, Morras Malditas, entrevistan a Lila Downs, ¿no? Y justo hablan en ese episodio de cómo se le pide a estas almas, porque creo que son las que te ayudan, porque es cuando todavía están como entre que se va
sale y el que se queda. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ahorita me hiciste pensar como en eso, ¿no? Como, pues es importante también, no, dependiendo, ¿no? De qué religión eres o cuáles sean tus creencias, pero como, pues pedir, ¿no? Porque estas personas, me decía justo Gemi, que trabaja aquí en el centro, que ahí en Oaxaca, en el istmo de donde ella es, ponen estas luces para estas personas que encuentran la luz. Y de hecho me decía, una pensaría que las ofrendas solo son para las personas muertas, y me decía, no, de hecho también las personas que están desaparecidas, les ponemos su vela para que encuentren la luz, ¿no? O sea, como, no, o sea, no necesitas, digamos, morir, ¿no? Para que también se haga como esta especie de conexión, no sé, es algo que me pareció muy interesante y quería contar. Fíjate que mi abuela, la mamá de mi papá, tenía mucho la creencia de que ponía pan, sal y agua. Y que para el que se murió con hambre o para el que se murió con sed. Y la sal para que te guíe, no me recuerdo bien exactamente qué era lo que decía, pero sí me acuerdo que la sal decía que era lo que a las almas les daba luz para encontrar su camino. Y que el trozo de madera y no sé qué, o sea, son como cosas que nosotros ya no tenemos como tan arraigado, pero sí nos mencionaban mucho eso de que muchas veces cuando mueren en situaciones violentas, el alma no entiende que ya no tiene un cuerpo, entonces por eso empiezan a vagar. ¿Cuántas veces no te ha pasado que pasas por un lugar y ves a alguien, ¿no? Y de repente te dicen, no, pero pues es que ya se murió? Yo recuerdo hace muy poco tiempo alguien me platicó de un accidente que había atropellado a un muchacho y quedó tal cual así al lado de la acera, y él pasó en su carro días después, la persona que me lo platicó, y vio a alguien tirado ahí, y él pensaba que, pues, no sé, estaba tomado o alguna cosa por el estilo, y alumbra con los faros de su carro y de repente lo ve todo ensangrentado, ¿no? Y el chavo sentado ahí. O sea, y ya no estaba, pero se quedó el espíritu, la esencia, no sé cómo llamarlo. Sí, de hecho, bueno, todos estos asuntos, todos estos temas, de pronto a muchas personas lo colocan precisamente por digamos, este miedo, esta forma tan particular de vivir o vivenciar el tema de la muerte, ¿no? Porque obviamente a muchos les genera excesivo sufrimiento, una ansiedad y una incertidumbre muy fuerte, porque se piensa que la muerte es eso, un límite, un final, ¿no? La tradición del Día de Muertos, la aparición de un ser querido, o esta información que de repente se puede consultar, pues nos hace ver que la muerte sí es un hecho significativo, sí es un hecho que marca un antes y un después, pero no se acaba ahí todo, ¿no? Sino que la vida es, digamos, algo mucho más complejo, ¿no? Es una experiencia mucho más abarcativa, pero creo que hay algo muy interesante ahora con el desarrollo tecnológico, que es la posibilidad de captar con instrumentos, precisamente porque cada vez hay una sofisticación muy puntual y obviamente las cámaras de vigilancia, los teléfonos celulares, obviamente están teniendo un desarrollo con una sensibilidad que están captando cosas inusitadas. Hago un paréntesis para después contar algo que me parece interesante. Se supone que Alva Edison crea precisamente el aparato, el fonógrafo, para grabar precisamente esas voces, ¿no? Esas entidades que han dejado este plano y que de alguna manera él se interesa por captar esos sonidos, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos pensar que también parte de los desarrollos tecnológicos que tenemos ahora, algunas personas los han utilizado como un recurso para comunicarse con un más allá. Y bueno, esta anécdota la tengo muy presente porque me parece muy interesante, porque se han dado últimamente casos donde las cámaras de vigilancia ven precisamente la intervención, la interacción de una persona con algo que la cámara no graba,
pero sí está grabando los gestos, las palabras, las actitudes, ¿no? Entonces hace poco en Chile sucedió esta situación, un accidente de automóviles en la carretera, todos fallecen, pues los restos de los automóviles los llevan a un taller, al otro día se presenta un trabajador del taller y el dueño del taller pues está monitoreando las actividades, ¿no?, de su negocio. Entonces ve que uno de sus maestros está como hablando con alguien, pero le intriga porque se da cuenta de que no hay nadie frente a él, pero él ya lleva un rato interactuando con algo o alguien, ¿no? Y entonces le llama por teléfono, ¿no? O sea, es una cosa increíble porque el dueño del taller está videograbando todo, se está videograbando que está captando su cámara y al mismo tiempo el momento en que le llama a su trabajador y le dice, ¿con quién estás? Y le dice, pues con una persona que tuvo que ver con el accidente porque viene a ver no sé qué y pues yo ya le dije que bueno, que tiene que esperar todo el proceso y bueno, entonces le he estado como indicando cuáles son los pasos y le dice, oye, te tengo que decir algo porque tú estás solo, frente a ti no hay nadie, ¿no? Y el otro le dice, oye, no me hagas burlas, ¿no? O sea, no me hagas bromas, no juegues conmigo. Y entonces se ve como esta persona lanza su brazo para ver si toca a eso que está ahí frente a él y no. Ay, no. Entonces esas situaciones son muy interesantes porque obviamente implica las posibilidades que se tienen y cómo podríamos pensar que ya no se queda solo en la anécdota, o en el recuerdo, o en eso que se vuelve como parte de una mitología, ¿no?, moderna, sino que sí se están manifestando experiencias, situaciones que nos ponen a pensar y nos abren opciones, posibilidades, como les comentaba, de pensar nuestra propia realidad, de pensar por qué estamos aquí, cuál es, digamos, la intención de estar en este plano terrenal, cuál es, digamos, el sentido y obviamente pues aprovechar, ¿no? Y bueno, hay dos temas que me gustan mucho que están vinculados a esto, pero que a lo mejor lo vemos para otro tema, para otra posible charla, que son las experiencias cercanas a la muerte y el tema de las vidas pasadas, ¿no? Que son precisamente dos dimensiones que también me llaman mucho la atención, porque a diferencia del tema de los fantasmas o de los muertos, ¿no?, pues allí una persona vivencia su experiencia y nos da elementos de pensar cómo es ese proceso de lo que llamamos la muerte, cómo es ese proceso de transición y cómo de alguna manera hay personas que por alguna razón deciden regresar. Pero ese regreso podría ser benéfico, podríamos pensarlo que es muy benéfico, ¿no?, porque la gente regresa a la vida, pero muchas personas quedan muy marcadas porque se dan cuenta que del otro lado es algo espectacular, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay grupos, así como Alcohólicos Anónimos, hay grupos que necesitan interactuar, platicar y volverse a ajustar a la realidad humana, porque es muy difícil, es muy complicado. Somos los seres humanos muy complicados y tenemos muchas limitantes, ¿no? Y lo otro son precisamente las vidas pasadas, ¿no?, que algunas personas han investigado el tema y han encontrado algunas técnicas para poder saber si tuvimos o no una vida pasada, ¿no? Y entonces obviamente ahí implica situaciones muy interesantes, hay casos increíbles que se han documentado y que de alguna manera también regresamos un poco al tema de las infancias. Son en la etapa de la niñez donde de alguna manera los casos más, digamos, más interesantes suceden en esa etapa donde niñas y niños tienen información que se puede constatar, que se puede encontrar
en diarios, en internet, en la memoria de quienes los conocieron cuando eran otros o eran otras, ¿no? Y entonces obviamente hay cosas increíbles. Una de ellas es, por ejemplo, ciertas marcas en el cuerpo, ¿no? Ciertos dolores, ¿no? Ciertas, digamos, lesiones que tenemos y que no sabemos por qué están allí, pero que de alguna manera son parte de a lo mejor de una experiencia o de una vida que tuvimos previamente. Bueno, para contestar, pues sí, habría que pensar varias cosas. De entrada, pues digamos, la vivencia de esta experiencia, de esta tradición, ha cambiado. Pues, yo soy de origen Usabi, como comentas de ella, pero también pues soy vecino de aquí de Santa Fe y bueno, de la zona limítrofe de Santa Fe, pero en mi caso mi vivencia más arraigada a la tradición pues es con la abuela paterna, y pues ella migró del Estado de México a esta zona, y fue con ella con la que pues me adentré a esta tradición, y fue, digamos, quien me llevó literalmente de la mano. Entonces, claro que hay referencias culturales con Usabi, que es, digamos, la parte materna, pero yo la tengo más presente acá. Y bueno, pues la abuela ahora precisamente pues está aquí enterrada en el Panteón de Santa Fe, y pues sí ha habido un cambio significativo. Con ella pues obviamente se elaboraba la ofrenda de manera muy tradicional. Muchas veces hicimos nosotros el pan en casa, y había algo ahí raro que a mí nunca me gustó, que era ir al panteón. La verdad es que a mí esa situación siempre me cuesta mucho trabajo. Me sigue generando ruido al entrarme a un espacio como el panteón, y eso tiene que ver también con mi propia historia, ¿no? Entonces creo que yo he vivido, digamos, la tradición en diferentes momentos, y pienso, por ejemplo, ¿no? La permanencia o digamos, esta situación que se revive y que se significa en el día a día, ¿no? La semana pasada, mi hermana, aquí muy cerca de Santa Fe, regresaba del trabajo. Ella desafortunadamente trabajaba por las noches, entonces temprano llega a casa y de repente ve a mi primo, ¿no? Lo ve a lo lejos, lo ve sentado, lo ve tranquilo, y de repente lo pierde de vista. Y es precisamente porque mi primo tiene un año exactamente que falleció. Entonces, para mi familia, digamos, la muerte, la tradición, es algo que se experimenta como algo muy directo, a diferencia de, pienso, otras familias, otros contextos culturales. A nosotros nos ha tocado esa vivencia, ¿no? Esa permanencia. Nuestro hogar está entre dos panteones, entre el Panteón de Santa Fe y el Panteón de Dolores. Entonces para nosotros siempre es como muy habitual el recorrer nuestro camino a casa o salir de ella y ver el panteón, ¿no? Y lo que significa, ¿no? Entonces también la cercanía, ¿no? De tener a los seres queridos allí. Y ahora, pues con el pasar del tiempo, pues he perdido amigos, sobre todo amigos, y que sé que están allí, pero al mismo tiempo sé que no están allí, ¿no? Es una situación para mí extraña. Si quieren, al rato les platico cuáles son mis visiones en torno a la muerte y cómo pienso eso y cómo se han ido manifestando, ¿no? Y bueno, les comento así una anécdota, ¿no? Para poder como también entender cómo la propia muerte o los fenómenos alrededor de la muerte, que algunos los llaman como fenómenos paranormales, tienen que ver más allá de cómo se vive la tradición, cómo se explica el tema de la muerte, con las vivencias, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, muy niño vi
vi a mi bisabuela morir, y fue uno de los momentos más complicados, porque por alguna extraña razón que todavía no logro explicarme, aunque cuando uno conoce las historias de mediums, es decir, personas que pueden canalizar, supe un poco el dolor de la bisabuela. Yo tenía 6 años y para mí fue sentir algo que hasta ahora nunca he experimentado, un abandono, un dolor, un sufrimiento, que obviamente en ese momento yo no entendía, y tardé mucho tiempo en significar lo que podría ser la muerte para alguien, ¿no? Entonces dicen que los niños son inmortales precisamente porque no tienen conciencia de la muerte, así como los animales. Entonces a mí sí esa anécdota me ha marcado, precisamente porque sin saber qué era la muerte, experimenté un sufrimiento, y creo que desde ahí algo me llamó, algo me hizo, pero al mismo tiempo algo se cerró, porque solo las experiencias más, digamos, más paranormales las viví en la infancia, pero eso no quita que ahora como adulto pues busque, me informe, me interese, y que esté muy al pendiente de este tipo de festividades, tradiciones, acompañamientos. Ay, oh. ¿Te acuerdas que eso también era algo que platicábamos, que los niños tienen como esa facilidad, no sé si está correcto decirlo de esa manera, de ver ciertas cosas? Yo tengo un hijo de 5 años, él no conoció a mi papá, evidentemente, pero de repente nos pasa mucho en casa, hay una foto de él, y cuando estaba más chiquito él no tenía concepto de quién era. Y en una ocasión estaba en la sala y de repente voltea y le dice mi mamá, ¿ya te vas a dormir? Sí, hasta mañana. Y le hizo así, ¿no? Y volteamos a mi mamá y así como de, ¿nos dijo a nosotros? ¿O qué onda, no? Y le vuelve a decir mi mamá, ya mi amor, vámonos a dormir. Sí, hasta mañana. Pero entonces ya volteó el cuerpo y ya hizo así con la mano, y nos dimos cuenta que no era hacia nosotros, ¿no? Y después de unos días, como él continuó haciendo lo mismo, le preguntábamos, bueno, ¿de quién te despides? De mi abuelo. De mi abuelo. O sea, nunca lo hemos visto nosotros, pero él sí lo vio. Y a la fecha él tiene el concepto de que ahí está su abuelo. Lo hemos llevado al cementerio a dejar flores y dice que ahí no está su abuelo, que su abuelo está en la casa. Claro. Y él sale de la escuela y ya me voy, abuela, ya me voy, abuelo. Ya vine, abuelo, ya me voy. O sea, cosas así por el estilo. Y pues digo, está como bonito y raro al mismo tiempo. O sea, porque no lo concebimos de esa forma, ¿no? Los adultos ya no tenemos esa inocencia, esa facilidad como para asimilar ciertas cosas. Nosotros ya lo vemos desde otra perspectiva, ¿no? O sea, a muchas personas que se lo he platicado me dicen, es que eso está mal. O sea, que le echen agua bendita a tu casa. ¿Por qué? O sea, no eres mi papá, ¿no? En esa casa vivía, ¿qué tiene de malo? No, pero es que tu hijo lo está viendo. Pues es la única forma que mi hijo tiene de conocer a su abuelo, ¿dónde está el problema? ¿No? Claro. Ay, me pusieron la piel chinita, ¿no? O sea, gracias Fabián, gracias Lilian por contarnos estas historias. Esta es como una de las preguntas. Bueno, ahora que Fabián decía, me he informado y demás, ustedes están para saber esto que les voy a contar. Yo con Fabián tomé un seminario de ocultura, ¿no? Donde veíamos estos temas y me podía perder cualquier cosa menos el seminario. Además era en la noche, entonces era como a las 8 ya, y andaba todo ambientado para escuchar a Fabián contarnos sobre lo que es la ocultura y todos estos temas, que de hecho estaría bueno que lo pongamos, ¿no? en el video podcast. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, platicábamos de estas cosas, y una de las preguntas, sé que Fabián ha estudiado, ¿no? Además ha leído, se ha informado un montón de estos temas. Una de las dudas es, ¿por qué o cuál es, por qué crees que la gente que ya falleció se contacte o de alguna manera se haga presente en esto, por ejemplo, ¿no? Con el nieto, con sus casas, ¿no? A lo mejor siempre tenemos esa idea, bueno, en México,
como de tienen algo pendiente, ¿no? Y por eso no se han ido. Pero ¿será que es eso, que tengan cosas pendientes? ¿O será que vienen, que están, que nunca se fueron, ¿no? O sea, esa es como la duda. ¿Qué es lo que sucede, o en lo que has leído, en lo que has estudiado, del por qué se hacen presente incluso con ciertas personas? Ya lo decía Lilian, habíamos hablado de esto antes del programa, y yo le decía, Lilian, ¿pero por qué no te da coraje? Porque también me platicaba de su papá, yo también, mi padre falleció hace 22 años, que gente que conoces te dice, soñé con tu papá, vi a tu papá, escuché a tu papá. Y entonces yo he reclamado con mi papá, ¿no? Cuando nos echamos unos mezcales que le pongo su ofrenda, le digo, oye, ¿y tú por qué te le andas apareciendo a gente que, no? ¿Por qué no vienes conmigo, no? Yo te invoco, te hablo de todo el tiempo y nomás no. Pero ¿por qué con otras personas que dices, bueno, pues sí, ¿no? Estas personas ¿por qué se hacen presentes, ¿no? En sueños de alguien más, en las casas de alguien más, y no con la gente que, pues, ya tú pensarías, ¿no? Somos más queridas, ¿no? O fuimos más amadas por esas personas. Sí, de hecho, bueno, es una gran pregunta y a mí me gustaría contestarla dando un pasito hacia atrás y quizás desde ahí tener como mayor referente. Más allá de la respuesta, como decía, del fantasma, habría que pensar que somos como cuerpos, ¿no? Como almas, espíritus. Entonces ahí hay un detalle muy interesante que viene en diferentes tradiciones y que de alguna manera se ha recuperado y que precisamente podríamos pensar como un símil, ¿no? Al final nuestro cuerpo es como una especie de carcasa, ¿no? O como un automóvil, ¿no? Pero quien maneja ese automóvil es el espíritu, es una energía que trasciende esa corporalidad. Entonces, yo tengo dos orientaciones que a veces convergen y a veces se vuelven contradictorias. De entrada, hay seres que encarnan en lo que podría ser un cuerpo humano, pero su espíritu es alguien con un desarrollo espiritual muy amplio. O sea, son personas o individuos o entidades que de alguna manera tienen como una decisión previa a encarnar y quieren vivenciar algo en este plano terrenal, ¿no? Y entonces son personas que pueden quedarse después de morir para ayudar, para continuar con una suerte de acompañamiento y de ensanchar como conocimientos y de alguna manera ser parte de un proceso de desarrollo digamos, como humanidad, por un lado. Y la otra es que al final esta relación tan cercana con lo humano, con el cuerpo, con los bienes, con la materialidad, hace que muchas personas precisamente después de morir se mantengan en una relación muy fuerte con su casa, con su familia, con sus bienes, y entonces se convierten en fantasmas, ¿no? Sería como un poco una de las definiciones del fantasma, aquel que habita los espacios donde, digamos, desarrolló su vida, y precisamente por eso algunas personas investigadoras del fenómeno paranormal hablan que si queremos ir a conocer un fantasma no hay que ir a un panteón, hay que ir a nuestras casas porque allí están, ¿no? Y claro, habría que preguntarse por qué están allí, ¿no? ¿Qué es lo que los mantiene? A veces he escuchado explicaciones que los mantiene ese dolor, ese duelo, que no los deja, digamos, trascender, no los deja ir a ese lugar donde tienen que retornar, y entonces están como atascados, ¿no? Otra posibilidad es precisamente esa, ¿no? Ese vínculo tan fuerte con las posesiones, con lo humano, y entonces
también ahí hay una situación interesante, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una cuestión que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Es que en algunos momentos, dado el dolor, el sufrimiento, cuando logran trascender a otro plano, regresan para decirle estoy bien, ¿no? Y eso a mí se me hace uno de las situaciones también muy interesantes porque pareciera, ¿no? Y hay fuentes, hay personas que lo sostienen, que del otro lado hay como una serie de normas, reglas, y una de ellas es que no podemos regresar, ¿no? Pero frente a una situación de mucho dolor, de mucho sufrimiento, hay como una especie de permiso, pero tiene que regresar rápido y en situaciones donde la otra persona no se va a espantar, no va a salir corriendo, y en buena medida también tiene que tener una sensibilidad diferente, y por eso aparecen en los sueños, por un lado, y a veces aparecen con la fisonomía o con la apariencia que ellos quisieran, que ellos desean mostrarse, porque consideran que es el momento más, ¿cómo decirlo?, donde estuvieron más esplendorosos, donde se sintieron más contentos, y entonces sabemos que el abuelo o la abuela fallecieron pues ya ancianos, pero cuando los vemos están jóvenes, y a veces eso cuesta para reconocerlos, porque los vemos muy vivaces, elegantes, sonrientes, ¿no? Con rostros resplandecientes, y entonces eso hace que de alguna manera también pensemos un montón de situaciones, un montón de anécdotas, un montón de experiencias, pero esta última es precisamente la que dice estoy bien. O sea, yo siempre he creído justamente eso que menciona Fabián, que cuando se te hacen presentes es porque necesitas ver a esas personas. Como tú decías, ¿no? Porque si yo le pongo sus mezcalitos, le pongo su ofrenda, le hablo, no se me manifiesta? No sé, no, pero probablemente tu papá no considera que es todavía el momento, ¿no? O sea, digo, no lo sé, ¿no? Yo no lo conocí evidentemente, pero pienso que es eso, ¿no? O sea, en el caso de nosotros, muy particularmente, en la casa que habitamos, hay infinidad de problemas, de diferentes tipos. Pero al ser solamente mi mamá y yo, al principio, antes de que llegara mi hijo, muchas personas nos decían, es que nosotros vemos a tu papá en la puerta, lo vemos en la puerta, o sea, siempre en la puerta. Y llegamos un día a la conclusión de que era porque él no dejaba que pasara alguien que viniera a hacernos daño. Ahora que nació mi hijo, ya está dentro de la casa, o sea, porque muchas personas de repente llegan, oye, tu papá acaba de pasar. No, o sea, mi papá se murió. No, es que tu papá acaba de pasar, o sea, pasó de la cocina a tal lado, ¿no? No, en la casa. Entonces, hambre estar con él, ¿no? Y es como una forma de, bueno, lo está acompañando, lo está cuidando, de alguna forma está compartiendo también una etapa en diferente plano, en una perspectiva muy diferente. Yo no lo veo, a mí no se me manifiesta, porque yo pasé años en mi vida con mi papá, mi hijo, ¿no? Entonces yo siento que es eso, ¿no? Como que ellos sí se te presentan en el momento preciso y en el momento indicado. Un día va a llegar un momento en el que vivas algo tan especial y tan importante que él va a estar ahí. Y eso me lleva a otra pregunta, ¿no? Justo con este seminario que tomaba yo con Fabián, a mí se me ha presentado mi papá en 3 sueños, ahora 4, pero ahorita hago la pausa en el cuarto porque tiene que ver con el seminario. Y era sin hablarme ni nada, solamente sonríe, ¿no? Como justo, estoy bien, ¿no? O sea, yo en los 3 sueños lo he visto feliz, contento, de hecho muy sonriente. No se me permite acercarme, y digo no se me permite porque nunca sé qué es lo que no me deja, porque siempre alguien como que me lleva de la mano, y ese alguien o no sé qué sea no me permite acercarme a donde él está, ¿no? Pero a raíz de que yo pongo sobre la mesa esto en el seminario, tuve un cuarto sueño, después de 8 o casi una década de no haberlo soñado, y fue como,
¿será que fue por esto? ¿No? Entonces, para mí fue impactante este cuarto sueño porque no fue igual a los otros tres, sino que en este él no me veía, él no se daba cuenta de mi presencia y lo vi como con muchos años menos a como lo conocí, o sea, estaba fuerte, ha de haber tenido como 40 y tantos, ¿no? O sea, como sí, en la concepción que yo tengo de sus fotografías de antes, y se veía como muy joven, pero no me veía, estaba haciendo unas cosas él, pero no me veía, y yo estaba muy cerca, ¿no? Yo decía como, ¿cómo puede ser posible que no me veas si estoy al lado, ¿no? Y entonces, esto fue a raíz de tuvimos nuestro día del seminario y yo soñé con él como al otro día o 2 días después. Y entonces esta es mi pregunta. Para tener esta sensibilidad, ¿no? O sea, como se tiene que trabajar, o sea, tú dices, ¿no? Le pones los mezcales y demás y como que generas, ¿no? El momento para que sucedan ciertas cosas, ¿no? A lo mejor no es en ese momento, pero al menos yo estos mezcales únicamente se los pongo cuando pongo la ofrenda, ¿no? Porque es una forma de decir, aquí está tu espacio, ven, ¿no? O sea, te recibo, pero se tiene que trabajar en esto, Fabián, o sea, me acuerdo que nos habías puesto una lectura de, no recuerdo qué autora, pero ella es comunicóloga y se vuelve medium. Ahorita no recuerdo su nombre, ojalá la puedas mencionar para también poner las referencias, en donde ella se da cuenta después y entonces ejercita pues esa habilidad que tiene, ¿no? ¿Será que se tiene que trabajar en eso? O sea, si, no, más allá como de todas estas películas, ¿no? Que es, ay, sí, saca la ouija y vemos qué onda, ¿no? Más allá de eso, se tiene que trabajar en las señales, se tiene que trabajar en estas cosas que ves y a lo mejor no percibes que fue una señal. ¿Se ejercita eso, Fabián? Bueno, en mi caso, pues estuve así, tratando de ubicar alguna y son diversas, son múltiples, pero creo que voy a contar una que por la cercanía tanto del tiempo como de la persona también vale la pena, y sobre todo porque ahí creo que sí hubo una ligera confirmación, ¿no? Pues un amigo, también colega, profesor en la facultad, tuvo un accidente cardiovascular y estaba pues en un proceso, en la espera de una cirugía. Él tenía, digamos, muchos deseos, me imagino, de vivir, y constantemente, a pesar de su situación de estar internado en el hospital y por, digamos, la situación de que fue esto en el momento de la pandemia, pues no había como muchas posibilidades de visita y nos comunicábamos por teléfono, ¿no? Mucho contacto, y obviamente, a pesar de que trataba de animarlo, pues de repente él sí empezó a decir, oye, pues tienes que acabar esto, tienes que concluir esto, tienes que cerrar esto, ¿no? En esta noción como de despedida. Y entonces, pues era una situación muy complicada, ¿no? Para poder como llevar, y entonces recuerdo muy bien que era un sábado, ¿no? Porque pues en casa teníamos ya con todo este protocolo frente a COVID, pues ciertas, ¿cómo se llama? Ciertas actividades compartidas en casa. Una de ellas era que los sábados o era mi hermano o era yo quienes íbamos a comprar pues lo respectivo a los alimentos, y en ese caso fue mi hermano quien salió, y entonces pues yo estaba solo, ¿no? En casa, y de repente, ya saben, ¿no? En casa, pues no está, digamos, este hábito de cuidados higiénicos, así, ¿no? Del baño y del perfume, ¿no? Pues estás en casa y de pronto un olor muy fuerte a loción masculina invadió donde estaba yo, el escritorio donde estaba yo trabajando,
Y claro, o sea, dije, esto no es casual, ¿no? Era precisamente la esencia, me imagino, de mi amigo que se iba a despedir, porque minutos después me hablaron para comunicarme que había fallecido, y mi hermano, pues casi a la par llegó y me dijo, ¿qué usas loción aquí si ni siquiera te has bañado, ¿no? Y entonces, pues me vio así ya todo, ¿no? Descompuesto, con lágrimas en los ojos, y dijo, oye, es que me acaban de avisar que mi amigo falleció, ¿no? Los momentos, las situaciones, y darnos cuenta de que al final, y espero no sonar cursi, pero al final todo lo que conecta, todo lo que nos vincula es el amor, y entonces es algo muy profundo y va más allá de simplemente un estado emocional, sino es una experiencia compartida en este plano y en muchos otros planos que estoy seguro que todas y todos vamos a atravesar algún día. Yo tengo el mío, muchas gracias. Pues ya, para ya no extenderme más, porque sí, está muy interesante, pero ya nos tenemos que ir. Muchas gracias, Fabián Munilla, Yanira Morales. Muchas gracias a ustedes por su atención en este especial de Día de Muertos. Y pues, cada persona vive el Día de Muertos de una manera muy distinta, cada quien tiene sus historias, cada quien tiene sus arraigos y sus recuerdos. Y pues de la manera más respetuosa tratamos de acercarnos a ese proceso que cada quien vive de manera muy particular y muy personal. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí. Esto fue el especial de Día de Muertos de Centro Ibero Meneses. Yo soy Liliana Hernández. Muchísimas gracias por su atención.